esta ocasión nos vamos a enfocar en la parte de desarrollar para el admin en Magento 2, ¿no? Toda la parte del back, toda la parte del desarrollo. ¿Qué es lo que vamos a revisar aquí? Vamos a revisar los componentes, vamos a revisar los componentes más especiales, que son los básicos, que es el listing y el form. Vamos a revisar una parte de los roles con ACL, una parte de configuración de menú, ruteo, que necesitamos, que ya lo hemos visto anteriormente, pero vamos a ver específicamente en un ejemplo que tenemos en esta sección. Vamos a enfocarnos en el controller y el layout de action, de las acciones que vienen para los componentes. Vamos a revisar un componente específico de que es el listing precisamente ya implementado, que es el WeComponent, algo que se llama Data Provider, que es muy esencial para ese mismo componente. Y al final vamos a dar un resumen de lo que se está viendo. Lo primero que tenemos son el component, ¿no? Tenemos componentes básicos y componentes secundarios. Esto es muy importante porque una vez que se entiende este concepto, en general se puede entender específicamente de qué es lo que estamos hablando con Magento. Entonces, primero nos vamos a enfocar a los componentes básicos, que en este caso existen dos componentes básicos que son los más específicos y que tenemos el listing y form. Normalmente cuando nosotros entramos al back office o al backend de Magento, empezamos a navegar en todas las secciones y siempre nos encontramos dos cosas bien específicas, o formularios o cuando vemos los detalles de los detalles de los registros, vamos a ver que son cuadros, cajas de cuadros que vienen con registros y nos va listando uno a uno. Esos son los listados, los listing, ¿no? Entonces, si lo vemos desde ese punto, normalmente podríamos pensar que el back office está lleno de listing y formularios, ¿no? De registros y de formularios. Esto es en esencial todo lo que manejamos en el back office de Magento. Entonces, si lo vemos desde este punto, realmente no es muy extenso, pero cuando ya nos metemos a ver la parte de los secundarios, internamente ya nos encontramos de qué están compuestos estos, que vienen botones, checkbox, container, data sources, datos, fechas, emails y campos, ¿no? Hay muchísimos más, pero para que se pudiera entender, lo que quise englobarlo es de una forma muy sencilla. ¿De qué está compuesto todos los elementos que vienen detrás de Magento? Bueno, pues de componentes básicos, que son los que ya se mencionaron, y que dentro de esos componentes básicos, para que puedan existir y que puedan tener funcionalidad, existen los secundarios. Entonces, hablando de jerarquía, si nos enfocamos en formularios y listas de registros, de esa forma estarían definidos, ¿no? Y dentro de ellos van a tener cada uno de estos elementos. Al final del día, cuando lo vemos en HTML nativo, todo lo que nos encontramos en HTML, cuando vemos un formulario que es la comunicación contra la plataforma, pues nos vamos a encontrar con un montón de campos, ¿no? Para nosotros armar un formulario de registro, como por dar un ejemplo, ese formulario de registro va a tener un label, va a tener un input y va a tener un botón. Entonces, estos componentes secundarios van inyectados dentro de un formulario, que el formulario sería en la cuestión de un componente básico. Entonces, así es como se entiende. Cuando nosotros en una base de datos ya metemos registros y ya tenemos una cantidad de registros, para poder presentar esos registros necesitamos un componente principal que nos liste esos registros y que pueda tener acciones, ¿no? Entonces, a ese componente principal se le va a llamar listen, ¿no? Es un listado de registros y dentro de ese listado de registros se le van a poder inyectar componentes secundarios, que en este caso van a ser los filtros que utilizamos en la parte superior de esos componentes. Más adelante vamos a ver una imagen para que se entienda más esto. La paginación que va a tener ese componente listing, pero estos componentes secundarios son indispensables para que el componente básico principal pueda tener dinamismo y funcionalidad y en ciertos casos acción. Este es un ejemplo básico, este es un listing, para que se pueda entender. Esto está repleto el back office de estos componentes. Entonces, para que pueda existir el principal componente es listing, pero dentro tenemos un filter, tenemos un content, tenemos acciones, tenemos un data provider, tenemos un data source, que es de donde van a venir los registros, los datos, y todos estos tienen una comunicación interna, ¿no? Entonces, en sí, esto es un ejemplo de un componente básico y que dentro existen muchos componentes secundarios y que todos en conjunto construyen un listing. Esto es uno de los componentes secundarios que tienen que ir dentro del listing principal para que puedan configurarse. Más adelante vamos a ver que estos elementos o estos componentes nativos de Magento se construyen con archivos de XML de configuración. Aquí tenemos el otro componente básico, que es uno de los principales, que es un form. Y este form internamente va construido y los componentes que lleva internos, los secundarios, aquí tenemos dos ejemplos, que es un input, dos campos de input, inclusive uno tiene hasta una propiedad específica que viene disabled, ¿no? Que viene deshabilitado.
Más adelante vamos a ver cómo se construyen estos. Pero para dar un enfoque general, esto es lo que intentaba mostrar, ¿no? Que los dos principales son listing y form, ¿no? Internamente se construyen por sus elementos secundarios. Esto es una tabla de todos esos elementos secundarios que se pueden utilizar dentro del componente principal y que pudiéramos utilizarlos para que éste pueda preconstruir y armar campos dinámicos y poderlos utilizar. Es un simple formulario que tiene un montón de características para poderlos utilizar. Pasando ya a la cuestión del ACL, el día de hoy en esta presentación lo que se intenta es mostrarse un enfoque de un ejercicio que se desarrolló y que este ejercicio conlleva todos estos parámetros para que se puedan entender, ¿no? Si nos enfocamos específicamente en el ACL es un archivo XML de configuración que sirve para poder dar permisos y utilizar el agrupamiento de roles que ya tiene Magento. Entonces, ¿qué hizo Magento? Lo que hizo es que puso a disposición un archivo de configuración, un XML llamado acl.xml, que lo podemos meter dentro de nuestros componentes y eso sirve para poderlo meter dentro de la jerarquía de roles y que estos puedan darse de alta de forma dinámica, ¿no? Entonces aquí tenemos la ruta en donde se encuentra esto que está en System, Permission y User Roles, ¿no? Ahí encontramos esta sección que se muestra en pantalla y ahí es donde podemos agregar un nuevo rol. Cuando queremos agregar un nuevo rol tenemos tres secciones de configuración, tenemos la información que es donde vamos a colocar cómo es que se va a llamar nuestro rol, qué vamos a poder utilizar dentro de esos roles, cuáles son las partes principales que están a disposición para poderle decir que lleva ese tipo de permiso, ¿no? Sobre ese rol. Y finalmente tenemos el listado de esos roles. Visualmente aquí podemos ver una imagen de cómo es que aparecen esos roles internos, ¿no? Más adelante vamos a ver una estructura para que se vaya entendiendo cómo es que se pueden dar los permisos en los archivos de configuración ACL. ¿Cómo sucede esto, no? Si nosotros ya tenemos un componente básico, que es el que hemos ido revisando a través del curso, que es el módulo básico, dentro de la carpeta etc viene un archivo principal, en la ruta principal. Aquí no definimos una sección para admin HTML ni from HTML porque los permisos van completamente a todo el módulo, ¿no? Entonces aquí es un archivo general llamado acl.xml y ahí es donde se tiene que crear este archivo. Su contenido es básico, el contenido que tenemos dentro del ACL es muy sencillo, muy básico y aquí vamos a ir entendiendo de qué se trata. Primero tenemos los nodos principales, que es el config, que aquí es donde le estamos diciendo que va a ser un archivo de configuración y después viene el nodo principal, que es el ACL, ¿no? En este momento ya estamos indicando de que estamos trabajando sobre un ACL y posteriormente viene una etiqueta principal que se llama resource, ¿no? Esta etiqueta principal resource es la que va a empezar a agrupar todos los recursos que necesitamos que se agreguen al archivo nativo de Magento, que era el que veíamos anteriormente. Dentro de resources, ahí podemos meter el n cantidad de nodos que necesitemos llamados resource y internamente va a llevar una jerarquía que poco a poco vamos a ir viendo para que se pueda entendiendo de una forma clara y sencilla. Si yo me quedo hasta esta pantalla de resource, el archivo de configuración sería válido y funcionaría sin problema alguno. Lo que viene a continuación de esto es una estructura jerárquica que vamos a entender de alguna forma para que sepamos cómo poder inyectar esas secciones. Entonces, este parámetro que estoy mostrando aquí, que se llama Magento Backend Admin, este parámetro es por default. Este parámetro siempre va. Esa es la cabeza, que aquí tenemos una imagen para que se pueda entender. Esta es la cabeza representativa del archivo de configuración ACL, ¿no? Este parámetro nunca se cambia, este parámetro siempre va. Lo que le está indicando este archivo de configuración a mi módulo o a donde yo le quiero dar los permisos es que él ya conoce esta estructura y ya le está diciendo en dónde es donde se va a ir a vaciar en esta estructura. Si en este momento yo coloco mi recurso, el nombre de mi recurso en este caso que es el de mi módulo, en automático se va a listar al final ese parámetro de configuración. Entonces va a venir listado aquí si yo lo coloco a continuación de esta parte, ¿no? Entonces, en el ejemplo que estamos viendo, nosotros estamos indicando que él va a ir dentro del catálogo, catálogo. Entonces, en este caso, él ya va a saber dónde se va a posicionar y en este caso aquí estoy pintando dónde es donde ya se va a colocar, ¿no? Si yo coloco ahí mi recurso, entonces él va a ir enseguida de Inventory. A continuación de Inventory se va a colocar. En este caso, para el ejemplo, no estoy consiguiendo esa sección, sino que quiero adentrarme más dentro del otro nodo que ya viene nativo, ¿no? Que es el Inventory. Entonces, en este caso, yo le digo que va a ir dentro del catálogo-inventory. Y ahí es donde ya coloco mi recurso y se va a listar, como se está mostrando en la imagen, el recurso del ejemplo aquí se va a mostrar listado, ¿no? Entonces, ahí es donde ya va a ir la sección y ahí es donde se va a colocar ese nuevo recurso.
¿cómo pudiera conocer yo el resto de los recursos que vienen, ¿no? ¿Cómo pudiera de alguna forma saber dónde es donde lo quiero colocar? En este momento que estamos hablando de los ACL, va a venir un ejemplo, aquí voy a mostrar un tip de cómo podemos hacer eso, ¿no? Si yo le doy un clic botón derecho a inspeccionar elemento a cualquiera de estas secciones principales, ya sea Dashboard, Analytics, Sales, Catálogo, lo que me va a mostrar es esta estructura que tengo aquí. Entonces, allí yo ya sé cómo sacar el parámetro principal, que era lo que teníamos en el ejemplo. Magento, catálogo, dos puntos, catálogo. Allí ya me voy a posicionar. Si yo voy a ver en Sales, exactamente me va a dar esta estructura. Entonces, yo de ahí puedo sacar ese parámetro. Enseguida, si yo quiero meterme dentro de una opción que venga, hago exactamente lo mismo. Le doy en Inventory, clic botón derecho, y él me va a mostrar una lista con exactamente el identificador que quiero buscar. Entonces, así es como le voy a nombrar a mi ACL. Si tuviera dentro del Inventory otro parámetro más, en este caso, si yo lo quisiera meter dentro de Products, le doy clic botón derecho y veo exactamente la estructura que tiene, y así es como voy a ir construyendo jerárquicamente el ACL.xml, ¿no? Esa es una forma rápida y es un tip que pueden utilizar para que puedan saber exactamente en dónde poder inyectar la opción que ustedes necesiten, ¿no? Vamos a ver un segundo ejemplo. Si estamos hablando de Customer, hago exactamente lo mismo, clic botón derecho, aquí me va a decir Magento-Customer, dos puntos, Customer. Así es como le voy a poner a la estructura jerárquica. Internamente, si yo lo quiero meter dentro de All Customer o lo quiero meter dentro de New Online, yo hago exactamente lo mismo, y si veo aquí en el ejemplo, la imagen me está diciendo que le tendría que llamar Magento Customer, dos puntos, Manage, y al otro Online, ¿no? Y él se colocaría mi opción dentro del que yo le haya colocado, ¿no? Ahí se colocaría mi recurso. Entonces, de esta forma sencilla y básica es como puedo mostrarles que la parte de ACL, en la forma jerárquica, muchas de las ocasiones nos metemos en conflictos con estas cuestiones de jerarquía, porque luego muchas veces no se entiende cómo es que se puede colocar y en qué sección se puede colocar. Entonces, aquí está un ejemplo de cómo se puede hacer eso, y viene un tip de cómo podemos saber exactamente cómo tenemos que nombrar ese identificador dentro de nuestro ACL.xml. Ahora pasamos al menú. En muchas de las ocasiones, cuando estamos trabajando con ACLs y con cuestiones de menú, nos vamos a dar cuenta que con los menús se trabaja de una forma similar. Aún así, la configuración de los menús es un poco más sencilla, ¿no? Entonces, si estoy trabajando en una nueva opción de menú, dentro de mi módulo básico, sí viene una diferencia. Dentro de mi etc, sí tengo que colocar la diferencia de que estoy trabajando con el admin HTML. Esto quiere decir, o esto realmente no quiere decir que yo pueda trabajar con un front-end, ¿no? Realmente la definición lo especifica que venga dentro de una admin HTML para que sea una cuestión más específica de que estamos trabajando con el admin HTML. El archivo de configuración es llamado menú.xml, y aquí lo que quiero dar a entender es que voy a crear una opción de menú dentro del back office. Es una estructura básica, así como lo hemos ido viendo con la parte de ACL. También es sencillo, esto es muy sencillo, necesitamos simplemente de dos nodos. Nuestro nodo principal es de config, que le está diciendo que vamos a hacer un archivo de configuración, y el que viene a continuación es menú. Para la ACL, en este nivel era ACL, para menú es menú. Y internamente solamente nos pide un nodo que viene con ciertos parámetros, y a continuación vamos a ver de qué trata cada uno de los parámetros. He pintado estos tres parámetros para que se entienda que esto es lo más básico de la configuración del menú.xml, porque posterior los demás parámetros son un poco más específicos. Aquí es muy sencillo. El ID que coloco aquí es el identificador con el que voy a llamar mi menú. Entonces, en este caso, por una regla de Magento, me dice que lo coloque con el espacio de nombre guión bajo, el nombre del módulo, en este caso es módulo básico, separado por dos puntos, y el nombre, este nombre es específico, es el nombre de mi frontend, como se va a llamar mi URL de la acción que yo esté ejecutando, del frontend, del ruteo que voy a generar, ¿no? Entonces, esto es muy básico, es sencillo, ya lo hemos visto en módulos anteriores, y simplemente aquí es un etiquetado como yo voy a colocar. Este es un identificador principal. Después viene un título. El título es cómo voy a nombrar eso, el nombre que va a tener. Y este parámetro de translate simplemente es para cuando se utiliza multilenguaje, bueno, que esté a disposición de que el título pueda cambiarse, ¿no? Sin problema alguno. Entonces, después viene el módulo, que aquí simplemente le estoy indicando el módulo para el cual estoy creando este menú. En este caso es muy básico, es bas-módulo básico, y el orden en el que voy a estructurar esta opción, ¿no?
Aquí simplemente se le tiene que colocar un número de jerarquía para saber en qué posición lo voy a colocar. Si lo quiero en la parte superior, bueno, voy a colocar un valor bajo, y si lo quiero en la parte más inferior, voy a colocar un número alto, ¿no? Aquí vienen los parámetros específicos a los cuales sí hay que colocarles un poco de atención, porque estos dependen, lleva una vinculación con el archivo ACL, ¿no? Y para poderlos entender. Lo primero que tenemos es el parent. El parent es el que nos va a indicar en dónde quiero inyectar esa opción. El parent nos va a decir en dónde es que quiero ir a colocar esa opción que quiero crear, ¿no? Esto es muy importante y ahorita vamos a ver un ejemplo para que se pueda entender como lo vimos con el ACL, ¿no? El action es simplemente la URL que se va a ejecutar y esta va estructurada por el frontend. Después va el controller y después va la acción que se va a ejecutar. Entonces es algo muy sencillo que también ya hemos visto anteriormente y simplemente aquí lo tenemos que mandar a llamar de esa forma, ¿no? Como mandamos a llamar una acción de nuestro controlador. Y finalmente viene el recurso. Este es importante porque aquí hay que tenerle un poco de foco porque este es un identificador a como le estoy llamando a este recurso. Aquí vemos un ejemplo muy básico. ¿Cómo pudiera yo saber en dónde tengo que inyectar esta opción de menú? Así como lo revisamos con el ACL, se puede ver como tip, de forma de tip, de la misma forma. Yo doy un clic botón derecho a la opción donde yo quiero colocarlo, me lista la estructura interna y aquí es donde ya me va a mostrar, hay un parámetro muy específico en el cual le tienen que tomar mucha atención, que se llama level, medio 1, y quiere decir que es el nivel superior de este menú que viene aquí, ¿no? Hay un parámetro muy específico llamado data ID, que es que tengo aquí, y este es el que me va a identificar específicamente el parámetro en donde yo lo quiero inyectar. Ahora, teniendo esto en cuenta, ¿cómo podemos interpretar esto en estas opciones? Veamos aquí en el parent de este parámetro que nos dice Magento-catálogo. Esos primeros parámetros los vamos a obtener de esta estructura que viene aquí. Aquí dice Magento-medio catálogo. Nosotros vamos a interpretar estos dos primeros parámetros para poderlos construir en esta sección, Magento-catálogo. El primer parámetro que viene aquí que dice menú, ese no lo vamos a tomar en cuenta. Entonces Magento nos dice que siempre van a venir dos primeros parámetros separados por un guión bajo y a continuación va a venir la opción en donde yo quiero inyectarlo. En este caso dice Inventory y es lo que estoy viendo a continuación, Inventory, que es esto que está aquí. Si yo coloco esta opción aquí, entonces automáticamente ya sabe dónde voy a colocar esta opción y a modo de ejemplo, como lo muestro aquí, ya se está mostrando mi opción de micro inventario aquí en esta sección, ¿no? Que es como le he colocado en el título, en el title, ¿no? Es esto que se muestra aquí. Entonces ese es un tip para que puedan saber cómo utilizarlo. Ahora, a modo de ejemplo, aquí tengo otro ejemplo. Supongamos que yo quiero meter en marketing, en la opción donde dice user content, y abajo del review. Supongamos que yo quiero meter esa opción. ¿Qué es lo que haría? Le doy clic botón derecho, vengo a revisar lo mismo que hice en ese otro ejemplo, el level-medio 1, entonces este es el que identifica esa sección. ¿Cómo es que construiría esta opción de menú que viene aquí, parent? Yo le pondría Magento-backend, marketing-user-content. Así es como pudiera saber que voy a meter abajo de review una nueva opción. Y sucesivamente con cada una de las opciones, a modo de tip, es lo que tendríamos que hacer. Clic botón derecho, inspeccionar elementos, ver el level 1 y estructurar en la forma en la que viene específico en el data ID. Entonces es un tip que se puede utilizar para poder hacer opciones de menú a nivel de back office. Ahora pasemos a la parte del action. Entonces, ya una vez que ya tenemos estructurada nuestro ACL, ya tenemos los permisos de roles, ya tenemos nuestra opción de menú, cuando el usuario le dé un clic a esa opción, ¿qué es lo que va a suceder, ¿no? En automático le estamos diciendo que se vaya a ir a esta acción. Aquí le estamos diciendo que es un M-Inventory, que este es el frontend. Le estamos diciendo que el controlador se llama Product y le estamos diciendo que el método se llama Index. Entonces pasemos a construir cómo es que se construye esa parte, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es construir el frontend. En este caso ya lo hemos visto en cursos anteriores, cómo es que se construye un ruteo, pero aquí lo vamos a repasar nuevamente, ¿no? Es algo muy sencillo. Para yo construir un ruteo, a diferencia de lo que hacíamos en el frontend, que es donde nosotros lo vimos, en los módulos básicos, ahora lo vamos a construir para el admin HTML. Entonces la diferencia es que
Dentro del etc vamos a construir una carpeta más llamada admin HTML y dentro de esa carpeta ya nuestro archivo de configuración de ruteo llamado routes.xml. Ese es el que ya nos va a indicar el primer parámetro de la acción, el front name. Aquí tenemos el ejemplo. Esto ya lo hemos revisado, los nodos de los que depende y los parámetros que necesitamos. En este caso, la diferencia a comparación de lo que hacíamos en un front name, aquí simplemente es este etiquetado, ¿no? El nodo principal de router que nos dice ID admin. Entonces, en este caso nos está indicando que estamos haciendo un archivo de controlador ruteo para la sección de administración, ¿no? Con esto se lo estamos indicando. Estos parámetros son iguales, el ID es el identificador y el front name es el front name que acabo de crear, que es mi minventory, que es esto que estoy colocando aquí. Y finalmente el módulo ya sabemos que es la estructura de nuestro espacio de nombre, guión bajo, el nombre del módulo. A modo de estructura, esto es lo que estaríamos creando. Ya una vez que tengamos el front name, después nos dice cuál es el nombre del controlador. En este caso vamos a crear la carpeta. Nosotros ya sabemos que dentro de controller viene el admin HTML. Esta carpeta nos está indicando que vamos a trabajar dentro del admin HTML y posteriormente el nombre del controlador. En este caso ya le estamos indicando que este controlador se va a llamar product. Así es como se lo colocábamos en el action, ¿no? Entonces ya tenemos estas secciones, ya tenemos el front name más el nombre del controlador. Pasemos a la acción, que es el index. Y simplemente lo que tenemos que construir dentro de product es una clase llamada index, que ya es nuestra acción. Entonces ya tenemos completa toda la acción que le dijimos al menú que se va a mandar a llamar. En ese momento, cuando le dan un clic a la opción, lo que va a suceder físicamente es lo que se está mostrando en esta URL, ¿no? La URL, cuando se le da un clic, carga en automático el nombre del admin, como se llame, el front name del admin. Carga mi primer front name, que este es el front name del ruteo, el router. Después carga el controlador product y finalmente carga el action, el index que está acá. Los parámetros que vienen a continuación son las llaves internas del token de Magento para que sepa que un usuario está trabajando en el back office de forma segura, ¿no? Lo que viene a continuación, ahora ya pasemos al index, a la primera acción del controlador, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, creamos esta clase, ¿no? Esta clase es muy básica. Aquí estamos creando la clase y simplemente es como cuando rendeamos la parte de los controladores y mandamos a llamar una vista. Entonces esto es algo muy sencillo, que ya lo hemos trabajado y se trabaja de la misma forma que se trabaja en front name, ¿no? Para la sección de admin HTML se trabaja de la misma forma. Esta clase lo que tiene el método principal que ya conocemos llamado el execute, que esto es lo primero que se va a ejecutar, es la entrada de un controller y internamente vienen los métodos para mandar a llamar la parte del rendeo de una vista, ¿no? Entonces aquí lo que está haciendo es simplemente rendeando una vista. Esto ya lo hemos visto anteriormente, la única diferencia que tenemos aquí es que le estamos inyectando en la cabecera, en el head de esa página, el nombre, en este caso se va a llamar micro inventory. Hay más etiquetados como estos, hay más opciones que se pueden utilizar en la página, por ejemplo, como para inyectar los meta title, los meta etiqueta, los meta keyword, los meta description, pero son secciones que no van para esta sección, pero que posteriores probablemente las podamos ir revisando. Es simplemente mandando a llamar el controller y rendeando la página. ¿Qué es lo que se va a rendear en este momento? En este momento lo que se va a rendear, si nosotros ya lo tendremos construido, pues va a ser el XML de la vista, ¿no? En este caso, esto ya lo habíamos visto en cursos anteriores, que se construye dinámicamente. En este momento el controller ya sabe que tiene que mandar a llamar un front name llamado minventory, porque así lo dijimos que se iba a llamar, un controlador que se va a llamar product y una acción que se va a llamar index. Entonces, si este archivo ya existe, que es esta vista, aquí viene la estructura donde debería de existir, ¿no? Aquí lo tenemos, que es el espacio de nombre del módulo, dentro de view, ahí sí tenemos que hacer referencia, anteriormente en el front name colocábamos front name, para este caso va a ser admin HTML, en automático el ruteo ya va a saber a dónde va a tener que llamar, y en el layout tiene que existir el archivo que ya habíamos mencionado, mi inventory-product-index.xml. Entonces este es el archivo por default que va a estar mandando a llamar el controlador que acabamos de ver. Esta es la estructura, es una estructura muy básica de lo que se está mandando a llamar. En este caso, de arriba abajo, las primeras etiquetas, si revisamos el update handle, esto es algo esencial en la estructura de los archivos de configuración.
¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es algo muy sencillo, que yo voy a trabajar con los estilos. Normalmente Magento, su componente listing, que es el que vamos a ir a revisar, ese componente ya existe y trabaja para Magento, pero él colocó esta definición para que lo pudiéramos utilizar dentro de nuestros componentes, ¿no? Entonces, si nosotros no colocamos esta opción, quiere decir que vamos a trabajar con lo nativo de Magento. Entonces no nos va a permitir meter acciones nosotros personalizadas ni elementos personalizados. Entonces esto es muy importante para decirle que vamos a trabajar con él en cuestión de diseño y en cuestión de acciones. Entonces es importante colocar esta etiqueta. Posterior viene body, que entonces ya quiere decir que nuestra estructura y nuestra vista va a empezar a hacer una modificación a un agregado de contenido. Para esto existe la etiqueta Reference Container, ¿no? En este caso le vamos a decir que va a ser de un tipo content, que se lo indicamos con name, va a ser de tipo contenido. Y aquí nosotros en ejemplos anteriores, en cursos anteriores, nosotros nos dábamos cuenta que aquí podíamos mandar a llamar un template.phTML. En este caso, a diferencia, lo que le estamos diciendo que estamos mandando a llamar un UI component. Esta etiqueta es para poderle llamar, para poderle decir a la estructura de nuestro componente que vamos a mandar a llamar un componente nativo de Magento. Y simplemente le vamos a decir que se va a nombrar de esta forma, mi m-inventory-listing. En este momento, lo que sucede con nuestro componente es que ya existe, él le dice que utilice el UI componente de nativo de Magento, pero que lo va a llamar de esta forma, m-inventory-listing. Entonces, lo que vamos a pasar a continuación es a crear este archivo, a entender cómo es que se crea y en dónde es donde lo tenemos que crear. Entonces, a diferencia del .phTML, aquí tenemos que hacer una estructura que nos indica Magento y que tenemos que hacerla exactamente como nos lo está indicando en la documentación de Magento. Entonces, él dice que nos vamos dentro de nuestra vista que ya estamos trabajando, que es admin HTML, que tenemos que crear una carpeta llamada UI-component y en ese momento nuestro archivo de configuración anteriormente mencionado ya va a saber en dónde tiene que ir a buscar esos archivos. Entonces, si se dan cuenta, nosotros no le habíamos colocado la extensión .xml, pero eso ya es nativo de Magento. Él ya sabe que tiene que ir a buscar un archivo llamado m-inventory-listing.xml. Aquí está la estructura visual y así es como lo tendríamos que crear. Entonces ya va sincronizado todo. Si nos vamos dando cuenta, ya se va sincronizando todo. Ya creamos nuestro archivo de vista, de listing, y ya estamos reutilizando la parte de un componente nativo de Magento. El siguiente paso es construir la estructura de ese XML. En sí la estructura es bastante tediosa, bastante amplia, pero de una forma rápida nosotros vamos a ir viendo cuáles son las secciones principales que necesitamos entender. En este caso son estas dos principales las que necesitamos. Estas dos principales son las de configuración. Aquí hay algo muy importante. En la primera etiqueta listing, si nosotros no colocamos esta estructura que ya le hemos visto que es la estructura del esquema de la instancia, esto va a generarnos, nos podría generar warnings o nos podría generar conflictos con el archivo, con los archivos de valor y los archivos de parámetros de configuración. Entonces es importante que no se dé por alto esto. En los archivos XML anterior vistos, no colocaba yo esta instrucción porque no son necesarios, pero para sí es muy, muy importante que siempre venga este esquema. Este esquema de instancia para que el archivo no pueda dar ningún conflicto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los nodos principales? Después de los de contenido, los nodos principales de configuración son argument y son el setting, ¿no? El setting y el argument son los nodos principales que necesitamos. Entonces, y posteriormente tenemos ya los nodos de contenido, los nodos que hacen que esa estructura de listing puedan tener visualmente registros y dinamismo y acción. Entonces, primero nos vamos a enfocar en estos dos primeros. ¿Qué es lo que tenemos en los argument y el setting? Lo único que nos está indicando es que le tenemos que pasar parámetros de configuración y datos de configuración a este componente. Si no, este componente no pudiera tener acciones y no pudiera tener elementos como lo que conocemos en los CRUD, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos es el argument y lo único que nos dice que va a ser un de tipo data, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que poner es que de name data es que vamos a trabajar datos, porque este es un archivo de vista, lo que nos está mostrando son datos. Y normalmente nos vamos a topar con estos parámetros que se llaman XEI type, que es el tipo de nodo que estamos trabajando aquí. Normalmente cuando esos primeros nodos jerárquicos van a tener información interna más, entonces siempre su tipo es de tipo array. Cuando ellos ya no van a tener internamente más parámetros, entonces ya pueden ser de tipo booleano o de tipo string. En este caso son array porque internamente necesita más parámetros de configuración. Entonces en este caso ya nos dice que va a necesitar un nodo más llamado item
Y de aquí para abajo, para que uno lo pueda ir entendiendo, todo lo que venga internamente jerárquico, todos son item. Ya no hay ningún otro parámetro diferencial, ¿no? Simplemente son item y en ciertos elementos pueden ir algunos parámetros de configuración, pero de aquí en esta sección hacia abajo son item. Entonces, el primer item después del argument le estamos diciendo que va a ser un de tipo js-configuration, es config. Y aquí lo único que le estamos indicando es que utilice la parte nativa de JavaScript de ese componente. Entonces esto también, estos dos parámetros fueran de cajón, siempre tienen que ir indicados en el listing, ¿no? Y finalmente viene un item más dentro del parámetro de configuración que se llama provider. Este es muy importante y es de tipo string porque aquí es donde le vamos a indicar la fuente de los datos que van a rellenar ese archivo de configuración. Entonces simplemente le vamos a pasar esta estructura que tenemos aquí. Esto es muy sencillo de entenderla y lo único que se tiene que colocar es el nombre del archivo que estamos viendo acá, que es el minventory-listing, que es así como yo lo nombré, punto, y luego minventory-listing-data source. Normalmente estos dos primeros archivos de configuración se tienen que nombrar como este mismo, es un patrón que Magento pide que así sea, y finalmente data source. Al final vamos a ir a ver esa clase que se construye llamada data source, pero con esta estructura que estamos colocando aquí, entonces ya es un etiquetado, una identificación de cuál es la ruta fuente donde va a ir a encontrar y buscar estos archivos. Más adelante vamos a ver que esto se coloca desde aquí, desde el data source, pero simplemente este es el nodo identificador. Posteriormente ya vamos a pasar al setting. En el setting nosotros le decimos que es un tipo spinner. De hecho, dentro de todos los componentes solamente existen dos tipos spinner, ¿no? Que es el form y es el listing. Este parámetro simplemente lo vamos a ver reflejado solamente y exclusivamente en el form y en el listing. Entonces, es un parámetro de cajón que tiene que ir. Su valor es el nombre como le estoy llamando a mi componente, que en este caso es minventory-column. Yo aquí le pudiera colocar otro nombre diferente, pero por cuestiones recomendables y buenas prácticas de Magento, es lo que nos indica. Coloca el nombre de tu componente -columns, porque aquí lo que quiere decir es que este etiquetado va a depender de columnas, que es un parámetro que tenemos más abajo y que tienen que venir estructuradas. Entonces, también es de cajón, hay que aprenderlo y siempre tiene que ir este spinner cuando nosotros utilicemos este componente principal list. Después vienen las dependencias. Aquí en la configuración nuevamente volvemos a replicar que vamos a tener una dependencia. El nodo principal es depends y dentro nos va a decir dime cuál es esa dependencia, ¿no? Entonces nuevamente nosotros replicamos este etiquetado, esta estructura que viene aquí y la replicamos aquí internamente. Entonces, el componente nos lo está solicitando y nosotros, es una tarea que puede hacerse tediosa, pero la tenemos que estar replicando para que el componente pueda tener las dos configuraciones bien definidas, ¿no? Entonces, esto es lo principal de la estructura. Si nosotros en este momento ya colocáramos el elemento, pudiera funcionar, pero no nos desplegaría ninguna información porque no le estamos dando el data source de donde va a venir todos esos datos, ¿no? Entonces, a modo de ejemplo, no vamos a ver completamente el listing, pero sí vamos a ver los elementos principales para que podamos entender cómo es que se construye ese componente. Ahora pasamos al data source. Este data source iría inyectado en la sección del data source del componente listing y simplemente lo he colocado aquí para que se pueda entender un poco de qué va esto. Entonces tenemos el nodo principal que es el data source. Si nos damos cuenta, también viene otro parámetro de otro nodo de configuración llamado settings y un nodo más llamado data provider, ¿no? Entonces, nos vamos a ir acostumbrando poco a poco con el tiempo cómo vamos utilizando estos, pero esto es repetitivo. Si en otra sección utilizamos otro listener, se hace de la misma forma y simplemente tenemos que cambiar los parámetros principales. En este caso, el data source nos pide dos parámetros, que es el name y es el component. Nosotros ya habíamos visto esto, que ya lo habíamos definido anteriormente en la parte jerárquica del archivo, ya le habíamos dicho que es minventory-listing-data source, y aquí nuevamente se lo estamos confirmando. Así es como se llama nuestra fuente de datos. En el archivo, en la cabecera, es donde le estábamos indicando que sí va a ser nuestra fuente de datos y en ese momento él ya sabe de dónde va a traer la fuente de datos, en este caso. El segundo parámetro, esto ya es nativo de Magento y esto es el componente que trabaja con el grid, que en este caso esto ya es de cajón y lo tenemos que colocar de esta forma, ¿no? Porque es el grid que trabaja con el listing. Entonces el Magento-i JS Grid Provider. Esto es lo que ya está trabajando de cajón con ese listing y lo tenemos que poner. Vienen los parámetros de configuración que en este caso nos solicita un nodo. El nodo es storage config
que lo único que nos pide, estos parámetros de configuración, lo que nos pide es de lo que vamos a trabajar, del modelo de datos que vamos a mandar a llamar, ¿no? Entonces aquí nos dice, pásame el campo índice que estás trabajando en esa tabla. Entonces, de forma sencilla para que se entienda esto tiene que ir porque el componente va a tener navegación, va a tener paginación, va a tener filtros, entonces es importante que estos parámetros estén definidos ahí, porque este es un indexado que le va a permitir que ese componente pueda ser rápido y pueda moverse entre páginas, ¿no? Y pueda ser, no se tarde tanto tiempo. Entonces nos pide ese indexado mediante este nodo, nos dice, este param, nos dice que es un index file y nos dice que es de tipo string. Y el campo, este es el campo entity de esa tabla, en este caso se llama entity-bajo. El parámetro que viene a continuación, que ya lo hemos visto en repetidas ocasiones, cuando nos encontramos con un update, esto quiere decir que esto quiere utilizar cuestiones nativas de Magento. Entonces, si nosotros no lo indicamos aquí, como este componente lo queremos hacer personalizado por un módulo en específico, estas opciones estarían haciéndole caso a las URLs y al enrutamiento nativo del listing. Entonces, en este caso sí es importante colocarlo, este update URL, lo que le está diciendo es que este parámetro que viene aquí, el muy index render, está rendeando en automático las acciones nativas del listing. Si nosotros al indicarle este parámetro quiere decir que nos vamos a utilizar personalizadas y vamos a mandar a llamar acciones y clases personalizadas para editar específicamente datos y registros nativos, pero si no la colocamos, él va a estar utilizando los nativos de Magento y no le va a hacer caso a las acciones que nosotros queramos hacer. Entonces esto es muy importante y hay que colocarlo en el parámetro del data source de la configuración setting. Posteriormente, otro de los parámetros internos importantes del data source es el data provider. Y es el data provider porque este nodo es en el donde le vamos a indicar la clase que va a alimentar este listing que está acá, ¿no? Entonces simplemente le damos en class, en ese nodo le vamos a dar la estructura, en este caso Magento nos da un parámetro que nos dice que nosotros construyamos la estructura UI Data Provider, Product Data Provider, porque nos estamos refiriendo a datos del producto. Entonces, nosotros es importante que hagamos esa estructura. Si no lo hacemos, el listing nos va a funcionar si nosotros le damos la ruta de otra clase, ¿no? En otro direccionamiento. Pero a futuro, cuando esto tenga actualizaciones y quieramos combinarlos con otros componentes, no va a funcionar si no tiene esta estructura. Entonces, es muy básica. Dentro de nuestro espacio de nombre, dentro de nuestro módulo, dentro de la carpeta que ya creamos UI, ahí vamos a empezar a construir esta estructura. Data Provider, Product Data Provider, ¿no? Y entonces ya luego colocamos nuestro identificador, que ya lo hemos traído arrastrando de la parte de arriba, de la jerarquía, pues ya sabemos que esta es la estructura en la que lo hemos indicado, ¿no? Y este Data Provider lo que nos solicita también son dos parámetros mínimos, que estos parámetros de configuración es el Request File Name y es el Primary File Name. Entonces, el primero, este es un parámetro que para este ejemplo no se utiliza, pero siempre se tiene que definir. Es el parámetro que se va a pasar por la URL, donde se va a cachar el identificador que para las cuestiones de altas, de actualizaciones o eliminaciones lo va a tomar en cuenta. Y el segundo parámetro, cuál es la llave primaria de la tabla que vamos a utilizar, ¿no? En este caso es el Entity ID si estamos hablando del catálogo de productos. Entonces son dos parámetros muy básicos y son los de cajón que tienen que ir. Siempre tienen que ir, se utilice o no se utilice el modelo CRUD dentro del list. Ahora vamos a pasar a la clase Product Data Provider.php, ¿no? ¿Cómo se tiene que crear y dónde se tiene que crear? Bueno, nosotros le indicamos en el XML la estructura que era UI Data Provider Product y ahí es donde va a ir construida esta clase, ¿no? Que es el Product Data Provider. Y para el ejemplo vamos a ver la clase. Esta clase es muy básica y solamente hay que entender unas cosas que vienen ahí, ¿no? Para poder alimentar esos datos. En primera instancia, lo que tengo en la cabecera es el nombre de la clase llamada Product Data Provider. Esta va a extender de la clase nativa de Abstract Data Provider y esto es muy importante que la extiendamos de ahí. ¿Por qué? Porque vamos a tener a disposición todos los métodos y todos los atributos que ya se utilizan ahí para no tener que volverlos a redefinir en esta clase, ¿no? Entonces, ahorita, conforme vayamos viendo el ejemplo, nos vamos a ir dando cuenta de eso, ¿no? Entonces, principalmente yo defino una variable principal llamada collection, que es donde voy a cargar yo mi información. Pero esta variable llamada collection ya existe de forma jerárquica en la tabla principal Abstract Data Provider, ya existe, ¿no? Aquí simplemente la estoy redefiniendo y la redefinimos para poderla personalizar, ¿no? Entonces, lo primero que nos pide este método es un método llamado construct y un método principal llamado getData, ¿no? Entonces, con estos dos métodos, con el construct y con el getData, esto ya pudiera tener funcionalidad.
Más adelante vamos a explicar por qué es que creé esta llamada a un método personalizado llamado join_quantity, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que revisar son estos parámetros. Aquí tenemos en el constructor que este constructor, al extender de Abstract Data Provider, tiene que inicializarse de la misma forma en la que se inicializa Abstract Data Provider. Por eso es que colocamos estos parámetros por defecto aquí. Tenemos el name, el primary field name y el request field name. Si nos damos cuenta, en estos parámetros nos hacen sentido con el parámetro XML de configuración anterior que estaban definidos allí y por qué es que tienen que estar, ¿no? Entonces, en este momento ya tenemos un poco de dinamismo y ya están sincronizados esta clase junto con esos parámetros de configuración, ¿no? Entonces, lo que viene a continuación en este constructor, en este caso lo que estamos definiendo es esta variable collection, va a alimentarla, ya está construida en Abstract Data Provider, pero se va a alimentar de forma, cuando se inicialice esa clase, con el collection factory, va a ser una creación del collection factory. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Si nosotros nos damos cuenta en el constructor, le estamos pasando el modelo de datos del producto. Simplemente esta instrucción con el collection factory de product, le estamos pasando a disposición todos los datos del producto en este momento. Entonces, en este momento pues, ya lo tenemos precargado en esta variable principal, ¿no? Entonces, aquí en este momento, cuando entra en esta inicialización, ya está cargando los datos. Si no tuviéramos la segunda método que tenemos aquí, no hay ningún problema y el listing ya estuviera funcionando sin problema alguno. Bueno, a excepción de que necesita sí o sí este método. El listing no va a funcionar si no existe getData. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando listing manda a llamar a esta clase, lo único que le está solicitando, aparte de precargar el constructor, es que exista un método llamado getData. Aquí lo único que nosotros estamos haciendo es personalizarlo, porque si dejamos que trabaje con el nativo, él lo va a hacer sin problema alguno, ¿no? Lo único que lo estamos personalizando para saber si ya cargó los datos o aún no ha cargado los datos, ¿no? Entonces estamos metiendo una condición básica para saber si el componente de colección ya está cargado o no está cargado. Si no está cargado, entonces le necesitamos es que cargue los datos y finalmente lo que hacemos es que inyectamos esos datos a la variable principal. Y lo único que necesitamos es retornar mediante un objeto dos parámetros. El primer parámetro que es el total records y son los items, ¿no? Que en este caso esto se va a almacenar con los elementos que vienen del modelo de datos del producto, ¿no? Entonces aquí ya le estamos pasando la colección de los datos y lo que le estamos pasando son los valores de los items, ¿no? Entonces, estos son importantes. El primero, el total records, nos va a servir para la paginación, para que él ya pueda entender la paginación y no tenga un volcado de datos y sepa cuál es el tamaño de los datos de esa tabla y ya pueda saber cuántas páginas corresponde. Entonces, esto es importante pasarle esta información y al final, en los ítems, pues ya es el arreglo de todos los registros que ha cargado, ¿no? Entonces, si hasta aquí lo dejamos, esto funcionaría sin problema alguno. ¿Para qué agregué este método personalizado llamado join_quantity? Este método es personalizado porque en el ejemplo que estoy trabajando, que más adelante lo voy a enseñar, en ese ejemplo estoy mandando a llamar la cantidad de los productos. Si bien sabemos en el modelo de datos nativos de Magento, la cantidad de productos va separado en otro modelo, no va internamente en la colección de datos. Así es que por eso es que estoy mandando a llamar esta especificación para poder hacer un agregado a la colección y poderle llevar ese otro parámetro. ¿Cómo lo hacemos? De una forma muy sencilla, ¿no? Mandamos a llamar, si ya está cargada la colección de datos, en ese momento si ya está cargada, entonces nosotros mandamos a llamar la colección de datos y le mandamos un filtro, un join filter, ¿no? Que en este caso es el join file. Entonces ahí le pasamos por parámetro el quantity, le pasamos el catalog inventory stock item, que es la tabla nativa de Magento. Aquí en este momento ya está sabiendo de dónde va a tener los parámetros y le pasamos dos parámetros más, que es el quantity y es el product entity ID, ¿no? Entonces con este modelo de datos, entonces lo único, al mandarlo a llamar aquí, le estamos alimentando y enriqueciendo al llamado principal, metiéndole join quantity, ¿no? Entonces simplemente con estos datos lo que estamos agregando es al get collection, que este get collection ya es el nativo de Abstract Data Provider, ya le estamos agregando más información y le estamos agregando esta relación, interrelación de datos, ¿no? Entonces ya va a venir alimentado nuestros items, ya van a venir alimentados con esa nueva información y entonces al precargarse estos datos ya vamos a tener toda la información visual. Entonces, finalmente, este es un ejemplo más. En ese listen había un nodo que se llama listen toolbar. Y este listen toolbar es la parte superior que aparece de ese listen, que es la parte de los filtros,
simplemente lo quise colocar aquí para que se vea que es una forma sencilla de poderlos irlos anidando, y lo que queramos utilizar va a estar ahí a disposición porque ya lo ha colocado Magento. Simplemente hay que colocar el nodo, en este caso sería un listing toolbar, la identificación que es un listing top, así está su identificación principal, y aquí le vamos a indicar qué es lo que vamos a utilizar de ahí, ¿no? Entonces vamos a utilizar el marcado. Aquí le estamos, con este nodo ya le estamos diciendo que vamos a utilizar el marcado de los filtros, vamos a utilizar los controles de columnas, column controls, ya vamos a utilizar las columnas de control, los filtros sobre el listing filters, que esto ya es nativo de Magento, y la paginación, ¿no? Listing pagina. Entonces, si se puede notar aquí es muy sencillo, hay nodos que se pueden utilizar y poderlos agregar aquí para que estén a disposición, pero estos son los generales de listing, ¿no? Aquí en más acciones ya podemos utilizar las acciones nativas o personalizadas que queramos utilizar nosotros. Entonces simplemente a modo de ejemplo así es como se construye el listing, así es como se construye un component, y la estructura es como se ha ido mencionando, ¿no? Entonces, a modo de resumen, ese es un ejemplo básico de listing, de cómo utilizarlo, de que se pudiera ver cómo se estructura, qué es lo que se necesita, cuáles son los componentes y las rutas en donde tenemos que construir los archivos de configuración, así como las clases que podemos utilizar para poder alimentarlos. Más que nada se trató de mostrar esto para que de alguna forma clara, sencilla, se pudiera ver en forma general cómo se utiliza un componente nativo de Magento para nuestros proyectos de componentes de cara al backend. Entonces por el momento es todo, y más adelante ya iríamos viendo el ejemplo de cómo es que se muestra ese listing ya en tiempo real.